Hola, le damos la bienvenida a nuestro video donde presentamos una serie de sugerencias para que los educadores, apuntando principalmente a quienes se desenvuelven en el ámbito de la biología, puedan complementar sus clases. Considerando diversas prácticas artísticas, pretendemos que se puedan aportar conocimientos variados y significativos para una educación en salud integral innovadora y aplicable a las situaciones complejas de la realidad. Primero que nada, veamos el vínculo entre educación y salud. Bueno, sabemos que a lo largo de la historia, pero incluso en la actualidad, ha existido un fuerte vínculo entre la pedagogía y la ciencia, por lo que no es extraño ver la relación entre el campo científico, donde se decide qué se enseña, y el campo de la enseñanza, donde se decide cómo enseñar. Desde este lugar se sugiere una verdad única e inequívoca que es transmitida gracias a la institucionalización de la vida. Esto genera un discurso que a través de su repetición termina por homogeneizar, normalizar y regular los cuerpos, y si a esto le sumamos juicio de valor que los propios discursos generan, se produce una separación entre lo que se considera bueno o malo, y de esta forma se crean términos dicotómicos. Desde este punto, las consecuencias más devastadoras de la diferenciación son la estigmatización, discriminación e invisibilización de todo lo que se considera distinto y por fuera de la norma. ¿Por qué creemos necesario aportar nuevas miradas? Vemos que sigue siendo predominante la mirada basada en las ideas hegemónicas y colonialistas de la modernidad, centradas en evaluaciones estandarizadas que jerarquizan y clasifican a quienes transitan las distintas instituciones. Es porque de estos lugares seguimos reproduciendo los mismos métodos que siempre se utilizaron. Entonces, para intentar aportar otras miradas que desafíen a esta visión instrumental de gestión de la vida, planteamos la idea de recurrir a la utilización de prácticas artísticas como metodología de enseñanza. La gran riqueza del lenguaje artístico no se limita a la reproducción de un conocimiento conocido, sino que proporciona nuevas y variadas formas de pensar, y por lo tanto de adquirir y expandir el conocimiento. Todo esto podría traducirse en enfoques y metodologías distintas a las convencionales, permitiendo un trabajo transversal en donde los contenidos se integran de manera armoniosa y consistente. Con esto queremos enfatizar en la posibilidad de incentivar la curiosidad para explorar diversas posibilidades, en un contexto particular, favoreciendo un trabajo de respeto y la valoración de la diversidad, a través de un diálogo intercultural y un trabajo con dimensiones muchas veces olvidadas como son la emoción y la corporalidad. Por un lado, las prácticas artísticas son una representación de la hegemonía en el ideario moderno, correspondiéndose como representación de las injusticias y desigualdades sociales, culturales, políticas, etc. Pero al mismo tiempo suponen una forma de hacerles frente, evidenciando las diferentes luchas que llevan a cabo los diversos grupos a los que se intenta someter, callar e invisibilizar, pero que siempre encuentran en estas prácticas un medio para poder expresarse y darse a conocer. Con esto en mente, nos surge la interrogante de ¿qué importancia supone tener una educación basada en prácticas artísticas? Consideramos necesario incorporar estas cuestiones al campo de la educación para lograr una enseñanza donde lo que se busca sea una mayor calidad de aprendizaje. Pero, ¿a qué nos referimos con calidad de aprendizaje? Bueno, básicamente sería entender que tradicionalmente son muy pocos los aspectos de la salud a los que se le da importancia. En cambio, nosotros creemos que es necesario tener en cuenta muchos otros ámbitos que se desprenden de empezar la salud de forma integral. De esta forma, creemos posible generar el conocimiento necesario para poder suplir con las necesidades que surgen a partir de pensar la salud desde una perspectiva integral y positiva, pero teniendo en cuenta además aquellos beneficios que supone realizar actividades que involucran a las prácticas artísticas. Entonces, nos referimos a trabajos donde se tienen en cuenta distintos factores, ya sean personales o sociales que afectan a las distintas dimensiones de la vida. Ahora, ¿cómo pretendemos implementar estas metodologías? El abanico de posibilidades que nos proporciona el trabajo con las diversas modalidades de las prácticas artísticas es tan amplio como nos atrevemos a experimentar e imaginar, lo que favorece a una no linealidad en este tipo de trabajo que será plural, diverso y abierto a las creaciones de numerosos lenguajes y métodos, pero principalmente de saberes diversos y únicos. Creemos que los conocimientos construidos deben apuntar a demandas socioculturales de interés para la comunidad, teniendo en cuenta la gran diversidad a la que nos enfrentamos, por lo que siempre serán necesarios planes de contingencia y, de ser posible, el trabajo colaborativo con otras áreas de la educación o fuera de esta. Una de las propuestas de trabajo es recurrir a trabajos artísticos que pueden reflejar la gran heterogeneidad de corporalidades y de modos de existir distintos. En este sentido, se puede recurrir a la creación propia mediante los distintos lenguajes, como música, pintura, escultura, etc., o también recopilar y analizar otras producciones donde esto sea visible. Actividades de este tipo nos permiten demostrar que todos los cuerpos y formas de utilizarlos
son distintos, no habiendo una distinción real y evidente entre los cuerpos sanos o enfermos, reflexionando sobre los cánones de belleza. De esta forma nos aproximamos a ideas de aceptación y promoción de integración social, teniendo en cuenta que todos somos distintos y merecedores de respeto más allá de nuestro peso corporal, gustos al vestir o modos de querer, etc. De esta forma queremos separar la idea de cuerpo como objeto de deseo y admiración para darle una significación más explorativa en lo personal o social, permitiendo la reflexión de otras realidades. Otro enfoque que sugerimos es el pensar en la separación del arte, por ejemplo el europeo con el latinoamericano. Haciendo una revisión de obras actuales o del pasado, queremos concientizar sobre cómo las ideas colonialistas impactan en el ideario cultural, fomentando ideas de pertenencia y orgullo por la cultura propia, así como de expansión y difusión de costumbres. Para estos casos sería bueno recurrir a espacios de interés cultural como por ejemplo museos o salas de artes, así como también recurrir a campañas artísticas de carácter local, sugiriendo murales por ejemplo o determinadas zonas de intervención en paseos o calles. El último enfoque que pretendemos abordar se da en relación a las diferencias socioeconómicas, pero también estableciendo un vínculo significativo con movimientos ecologistas. Desde este punto consideramos fomentar el aprovechamiento de materiales fácilmente accesibles para personas de cualquier condición social, incentivando a una mayor participación, mientras por otra parte se trabaja en construir ideas y valores de aceptación, apoyo y entendimiento entre estas personas, aportando una mirada hacia la construcción de un futuro donde estas diferencias puedan achicarse. Fuertemente vinculado a esta última, se adquirió un rol muy importante desde una dimensión ecológica, porque, como se mencionó, pueden aprovecharse una innumerable cantidad de materiales que generalmente se desechan, alentando a una mayor cultura de reciclaje. Para cerrar con el trabajo, creemos necesario recordar algunas limitaciones de todo lo que se plantea. Primero que nada, recalcar la idea de que nos vamos a encontrar con una gran diversidad de pensamientos y actitudes, por lo tanto es fundamental siempre estar abiertos a nuevas posibilidades en cuanto a lo metodológico y tratarse a los demás. Además, consideramos que la enseñanza de la salud de una mirada integral implica tener en cuenta numerosos aspectos distintos, tanto que podrían terminar excediendo las posibilidades de un solo educador, por lo que en este trabajo está pensado de una forma multidisciplinaria, que requiere un trabajo horizontal y colectivo entre diferentes disciplinas. Por último, creemos necesario recordar que dicho trabajo es un panorama general, basado en metodologías variadas con un enfoque artístico, pero sin perder de vista lo esencial. Pretendemos la generación de conocimientos y saberes significativos, aplicables a distintas realidades para un bienestar individual y colectivo. Por último, de todas formas, invitamos a pensar en nuevas posibilidades que puedan enriquecer este trabajo y por lo tanto a la educación en salud. Muchas gracias por escucharnos.